Se les cayó el plan. Durante meses escuchamos la misma historia, que Donald Trump iba a romper con México, que la inversión extranjera abandonaría el país, que el TMEC estaba en peligro, que las empresas comenzarían a marcharse, que la economía mexicana estaba a punto de enfrentar una de las peores crisis de los últimos años. Y mientras muchos repetían ese discurso una y otra vez, ocurrió algo que prácticamente nadie esperaba. Porque lejos de alejarse de México, Estados Unidos acaba de anunciar nuevas inversiones millonarias en territorio mexicano. Sí, leíste bien. Mientras algunos apostaban por el fracaso de México, el gobierno estadounidense terminó haciendo exactamente lo contrario. Y eso ha provocado una enorme sorpresa. Porque la narrativa que durante meses intentó instalar la oposición comienza a derrumbarse pieza por pieza. Especialmente después de un anuncio que está dando mucho de qué hablar. Un anuncio que involucra directamente al gobierno de Donald Trump, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a una inversión que demuestra algo que millones de personas ya sospechaban. México y Estados Unidos están mucho más unidos de lo que algunos quieren admitir, porque la noticia no es menor. Estados Unidos decidió aportar más de $83 millones adicionales para fortalecer proyectos conjuntos con México relacionados con la producción ganadera y la seguridad alimentaria. Porque durante semanas vimos titulares alarmistas, vimos analistas asegurando que la relación bilateral se estaba rompiendo, vimos políticos afirmando que Trump preparaba medidas que afectarían gravemente a México. Incluso hubo quienes aseguraban que la confianza internacional estaba desapareciendo. Pero los hechos cuentan una historia muy diferente. Porque cuando llega el momento de tomar decisiones reales, cuando llega el momento de invertir dinero verdadero, cuando llega el momento de apostar por el futuro, Estados Unidos sigue apostando por México. Y eso tiene una explicación muy sencilla. México se ha convertido en una pieza fundamental para la economía norteamericana. No es una opinión. Es una realidad, porque existe algo que muchas veces se olvida cuando aparecen los discursos políticos. La interdependencia. México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita a México. Y cuanto más avanza el tiempo, más evidente se vuelve esa realidad. Lo vemos en la industria automotriz, lo vemos en la manufactura, lo vemos en la tecnología, lo vemos en la agricultura. Y ahora volvemos a verlo con esta nueva inversión multimillonaria. Por eso muchas personas comenzaron a preguntarse algo. Si realmente existiera una ruptura, si realmente Estados Unidos quisiera alejarse de México, entonces, ¿por qué sigue invirtiendo millones de dólares? ¿Por qué sigue fortaleciendo proyectos conjuntos? ¿Por qué sigue apostando por la cooperación? Las respuestas son incómodas para quienes apostaban al fracaso. Porque muestran una realidad completamente distinta. Una realidad donde México no pierde importancia. La gana. Una realidad donde la relación bilateral no se debilita, se fortalece. Y una realidad donde los intereses económicos terminan siendo mucho más poderosos que los discursos políticos. Pero aquí viene lo más interesante, porque esta inversión es solamente una parte de una historia mucho más grande. Una historia que explica por qué México se ha convertido en uno de los países más importantes para el futuro económico de América del Norte. Y cuando analizamos esa historia completa, se entiende perfectamente por qué algunos están tan molestos. Porque mientras esperaban una crisis, México sigue avanzando. Porque mientras algunos esperaban una crisis, México seguía acumulando razones para convertirse en un socio cada vez más importante para Estados Unidos. Y para entender por qué ocurre esto, hay que mirar algo que pocas veces aparece en los titulares: la dependencia mutua. Porque durante años se habló de cuánto dependía México de la economía estadounidense. Pero mucho menos se habló de cuánto depende Estados Unidos de México. Y cuando observamos los datos, la realidad resulta sorprendente. México no solamente exporta productos. México forma parte de cadenas de suministro gigantescas. Cadenas que conectan fábricas, empresas, puertos, carreteras y millones de empleos a ambos lados de la frontera. Por eso cada vez que alguien anuncia una supuesta ruptura total entre ambos países, aparece un problema enorme: la realidad económica.
Porque una cosa es hacer declaraciones, y otra muy distinta es modificar una relación comercial que mueve cientos de miles de millones de dólares cada año. Una relación construida durante décadas. Una relación que conecta desde la industria automotriz hasta la producción agrícola, desde la tecnología hasta la manufactura avanzada. Y precisamente por eso, muchas de las predicciones más alarmistas nunca terminan ocurriendo. Porque los intereses económicos son demasiado grandes. Porque las empresas necesitan estabilidad. Porque los inversionistas necesitan certidumbre. Y porque ambos países obtienen beneficios enormes de seguir trabajando juntos. Eso explica por qué, mientras algunos hablaban de distanciamiento, seguían llegando anuncios de cooperación, seguían llegando inversiones, seguían llegando proyectos conjuntos y seguían llegando señales de confianza. La nueva inversión anunciada por Estados Unidos es una prueba de ello. Content Reference Index Mean Weather Reference. Porque no se trata solamente de dinero. Se trata del mensaje que envía. Un mensaje que dice algo muy claro. Estados Unidos sigue considerando a México un socio estratégico, y eso cambia completamente la narrativa, porque durante mucho tiempo ciertos sectores insistieron en que México estaba perdiendo relevancia. Insistieron en que las empresas buscarían otros destinos. Insistieron en que la inversión se movería hacia otros países. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones concretas, la historia parece ser muy diferente, porque las inversiones siguen llegando, porque las cadenas productivas siguen creciendo, y porque la integración económica continúa avanzando. Y aquí aparece otro factor fundamental, el TEMEC. Un acuerdo que se ha convertido en una de las herramientas económicas más importantes para la región. Gracias a este acuerdo, empresas de todo el mundo observan a México como una puerta de entrada privilegiada al mercado norteamericano. Y eso genera algo extremadamente valioso. Nuevas oportunidades, nuevas inversiones, nuevos empleos y nuevas razones para que México siga ganando protagonismo. Por eso cada vez más analistas coinciden en algo. El verdadero desafío ya no es demostrar que México puede atraer inversión. Eso ya ocurrió. El verdadero desafío es aprovechar al máximo esa oportunidad, porque los próximos años podrían definir buena parte del futuro económico del país. Y precisamente por eso esta noticia ha generado tanta atención. Porque representa algo más que una inversión específica. Representa una señal. Una señal de que la relación económica entre México y Estados Unidos sigue siendo una de las más importantes del planeta. Y eso tiene consecuencias enormes. Consecuencias que van mucho más allá de la política, mucho más allá de los discursos y mucho más allá de las polémicas del momento. Porque al final existe una pregunta que cada vez resulta más difícil ignorar. Si México realmente estuviera perdiendo importancia, ¿por qué siguen llegando inversiones multimillonarias? La respuesta podría explicar mucho más de lo que algunos quisieran admitir. Y cuando observamos lo que ha ocurrido durante los últimos años, la conclusión comienza a volverse inevitable. Y cuando observamos lo que ha ocurrido durante los últimos años, la conclusión comienza a volverse inevitable. México ya no es simplemente un vecino importante para Estados Unidos. México se ha convertido en una pieza fundamental para su estrategia económica. Y eso explica por qué tantas predicciones catastrofistas terminaron fallando. Porque una cosa es la política, y otra muy distinta es la realidad económica. La política cambia, los gobiernos cambian, los discursos cambian, pero las cadenas de producción, las inversiones y los intereses económicos suelen permanecer. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Porque mientras algunos anunciaban una ruptura histórica, los hechos seguían apuntando en dirección contraria. Las empresas continuaban llegando, los proyectos seguían avanzando, y las inversiones seguían aumentando. Por eso la imagen que recientemente llamó tanto la atención tiene un peso simbólico enorme. Ver a funcionarios estadounidenses participando junto a autoridades mexicanas en nuevos proyectos de cooperación envía un mensaje muy poderoso. Fue un mensaje que contradice muchas de las narrativas que dominaron el debate público durante los últimos meses. Porque si realmente existiera una ruptura profunda, si realmente la confianza hubiera desaparecido,
Ese tipo de anuncios simplemente no ocurrirían. Y precisamente por eso esta noticia ha generado tanta conversación, porque obliga a replantear muchas cosas, obliga a revisar pronósticos, obliga a revisar discursos. Y obliga a aceptar una realidad que cada vez resulta más evidente. México sigue siendo indispensable. Indispensable para las cadenas productivas. Indispensable para múltiples sectores industriales. Indispensable para el comercio regional. Y en algunos casos, indispensable incluso para garantizar la estabilidad de ciertos mercados. Por eso cada vez más expertos hablan de una integración económica que ya es extremadamente difícil de revertir. Porque no estamos hablando de una sola industria. Estamos hablando de cientos de sectores conectados entre sí, miles de empresas, millones de trabajadores, y una red económica construida durante décadas. Romper algo así no es sencillo, y probablemente tampoco sea conveniente para ninguna de las dos partes. Eso explica por qué, incluso en momentos de tensión política, la cooperación continúa. Porque los intereses compartidos son demasiado grandes. Porque las oportunidades son demasiado importantes. Y porque los beneficios mutuos siguen siendo evidentes. Pero aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido. México no solamente ha mantenido su posición, en muchos aspectos la ha fortalecido. Porque durante los últimos años ocurrió algo que cambió por completo el panorama internacional: la reorganización de las cadenas globales de producción. Empresas que antes operaban a miles de kilómetros comenzaron a buscar ubicaciones más cercanas, más seguras, más eficientes. Y ahí fue donde México encontró una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad que muchos países hubieran querido tener. Una oportunidad que permitió atraer nuevas inversiones y fortalecer su papel dentro de la economía norteamericana. Por eso cada anuncio de inversión tiene una importancia especial. Porque no se trata únicamente del dinero involucrado. Se trata de confianza. Se trata de expectativas. Se trata de una apuesta hacia el futuro. Y cuando los inversionistas apuestan miles de millones de dólares, lo hacen porque ven oportunidades, porque creen en la estabilidad del proyecto y porque consideran que existe potencial de crecimiento. Por eso esta historia va mucho más allá de Trump, mucho más allá de Sheinbaum, mucho más allá de cualquier partido político. Estamos hablando de una transformación económica que lleva años desarrollándose, una transformación que está redefiniendo el papel de México dentro del continente y que podría tener consecuencias enormes durante la próxima década. Pero aquí viene la pregunta que realmente incomoda a muchos. Si México sigue atrayendo inversión, si México sigue fortaleciendo su integración económica, si México sigue ganando protagonismo, entonces, ¿qué ocurrió con todas aquellas predicciones que anunciaban exactamente lo contrario? Porque cuanto más avanzan los acontecimientos, más difícil resulta sostenerlas. Y eso está cambiando completamente la conversación. Porque durante mucho tiempo la discusión estuvo dominada por una idea muy específica. La idea de que México estaba perdiendo terreno. La idea de que las empresas buscarían otros destinos. La idea de que las tensiones políticas terminarían afectando gravemente la economía. Pero los acontecimientos recientes cuentan una historia muy diferente. Una historia donde México sigue ocupando un lugar central. Y eso explica por qué cada nuevo anuncio de cooperación genera tanto impacto. Porque no solamente contradice ciertos discursos, también confirma algo que millones de personas ya intuían. Que la relación entre México y Estados Unidos es demasiado importante para ambos países. Y cuando entendemos eso, muchas cosas empiezan a tener sentido. Por ejemplo, ¿por qué continúan llegando inversiones? ¿Por qué continúan ampliándose proyectos conjuntos? ¿Por qué siguen apareciendo nuevas oportunidades económicas? La respuesta es simple. Porque existe una realidad que ningún gobierno puede ignorar: la interdependencia. Y esa interdependencia va mucho más allá del comercio tradicional. Afecta a la industria, afecta a la agricultura, afecta a la tecnología, afecta a la energía y afecta a millones de empleos. Por eso cada vez que alguien habla de una separación total, los expertos suelen reaccionar con escepticismo,
porque saben lo complicado que sería, porque saben cuánto está en juego, y porque saben que los incentivos económicos apuntan en dirección opuesta. Pero aquí aparece algo todavía más interesante, porque mientras muchos observaban exclusivamente la relación con Estados Unidos, México también comenzó a fortalecer vínculos con otras regiones del mundo: Europa, Asia, América Latina. Nuevos mercados, nuevos acuerdos, nuevas oportunidades. Y eso aumenta todavía más la relevancia estratégica del país. Porque cuanto más diversificadas son las relaciones económicas de una nación, mayor capacidad tiene para enfrentar desafíos futuros. Y eso es exactamente lo que varios analistas están observando. Una economía que no solamente mantiene relaciones sólidas con su principal socio comercial, también busca expandirse hacia nuevos horizontes. Y eso genera confianza. Confianza entre inversionistas, confianza entre empresas y confianza entre quienes observan el futuro económico de la región. Por eso algunos consideran que México atraviesa uno de los momentos más importantes de las últimas décadas. No porque todos los problemas hayan desaparecido, porque no han desaparecido. Todavía existen desafíos, todavía existen obstáculos, todavía existen áreas que necesitan mejorar. Pero incluso con esos desafíos, las oportunidades siguen creciendo. Y eso es precisamente lo que vuelve tan relevante esta historia. Porque mientras algunos apostaban por el fracaso, la realidad seguía avanzando en dirección contraria. Las inversiones llegaban, los acuerdos continuaban, y la cooperación seguía fortaleciéndose. Por eso cada nueva fotografía de funcionarios estadounidenses trabajando junto a autoridades mexicanas tiene un valor simbólico enorme. Content Reference Index, porque demuestra algo muy sencillo. Los intereses compartidos siguen existiendo, y en muchos casos son más fuertes que las diferencias políticas. Eso no significa que todo sea perfecto. No significa que no existan desacuerdos. No significa que nunca haya tensiones. Las hay, y probablemente seguirán existiendo. Pero una cosa es tener diferencias, y otra muy distinta es romper una relación económica que beneficia a millones de personas. Y precisamente por eso muchos especialistas creen que la verdadera historia de los próximos años no será una ruptura, será una integración aún mayor. Una integración impulsada por inversiones, por cadenas productivas, por innovación y por la necesidad de competir en una economía global cada vez más exigente. Pero hay algo más, algo que explica por qué esta noticia ha generado tanto entusiasmo entre quienes siguen de cerca el desarrollo económico de México. Porque no se trata solamente del presente. Se trata del futuro. Y cuando analizamos las tendencias actuales, aparece una posibilidad que hasta hace pocos años parecía impensable. La posibilidad de que México se convierta en uno de los grandes ganadores de la nueva economía global. Y si eso ocurre, muchas de las predicciones que escuchamos durante los últimos años quedarán completamente desacreditadas. Y si eso ocurre, muchas de las predicciones que escuchamos durante los últimos años quedarán completamente desacreditadas. Porque la realidad es que el mundo está cambiando más rápido de lo que muchos imaginan. Las empresas están replanteando sus estrategias, los gobiernos están redefiniendo prioridades, y las cadenas globales de producción están atravesando una transformación histórica. En medio de todo ese cambio, México aparece en una posición privilegiada, una posición que no surgió de la noche a la mañana, una posición que es resultado de años de integración económica, inversión en infraestructura y fortalecimiento de relaciones comerciales. Por eso cada vez más expertos hablan de una oportunidad histórica. Una oportunidad que podría marcar el rumbo del país durante las próximas décadas. Pero para entender la magnitud de esta oportunidad, debemos recordar algo importante. Las grandes transformaciones económicas no suelen ser evidentes cuando están ocurriendo. La mayoría de las personas las reconoce años después, cuando los resultados ya son imposibles de ignorar. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando ahora. Porque mientras muchos siguen concentrados en las polémicas del día a día, se está desarrollando una historia mucho más grande. Una historia relacionada con inversión, con empleo, con innovación.
y con el papel que México podría desempeñar dentro de la economía mundial. Por eso resulta tan llamativo que algunos sigan insistiendo en narrativas que parecen alejarse cada vez más de la realidad. Porque los anuncios continúan, las inversiones continúan y los proyectos continúan. Mientras tanto, México sigue consolidándose como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y eso tiene implicaciones enormes. Implicaciones que van mucho más allá de cualquier administración presidencial. Mucho más allá de cualquier campaña política. Porque las relaciones económicas profundas no dependen únicamente de quienes ocupan el poder en un momento determinado. Dependen de intereses compartidos. Dependen de beneficios mutuos. Y dependen de una lógica económica que muchas veces termina imponiéndose sobre las diferencias ideológicas. Eso es precisamente lo que estamos observando. Una relación que continúa avanzando porque ambas partes obtienen beneficios. Una relación que continúa creciendo porque existe una enorme cantidad de oportunidades. Y una relación que parece mucho más sólida de lo que algunos pronosticaban. Por eso el anuncio de nuevas inversiones generó tanto impacto. Porque representa una confirmación. La confirmación de que los vínculos económicos siguen siendo fuertes. La confirmación de que la cooperación sigue avanzando. Y la confirmación de que México continúa ocupando una posición estratégica dentro de América del Norte. Pero aquí aparece otro elemento que no podemos ignorar: la confianza internacional. Porque cuando inversionistas, empresas y gobiernos observan estabilidad, suelen responder de una manera muy concreta: invirtiendo, generando proyectos, ampliando operaciones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en numerosos sectores: automotriz, tecnológico, manufacturero, logístico, agroalimentario. La lista sigue creciendo. Y cuanto más crece, más difícil resulta sostener la idea de que México está perdiendo relevancia. Porque los hechos muestran exactamente lo contrario. Muestran un país que continúa atrayendo interés. Muestran un país que continúa captando recursos. Y muestran un país que se está posicionando para aprovechar una de las transformaciones económicas más importantes del siglo. Por eso algunos consideran que estamos presenciando un momento decisivo. Un momento donde las oportunidades son enormes. Pero donde también será necesario tomar decisiones inteligentes. Porque atraer inversiones es solamente el primer paso. El verdadero desafío consiste en convertir esas inversiones en crecimiento sostenible, en empleos de calidad, en desarrollo regional y en prosperidad para millones de personas. Esa es la verdadera meta, y esa es la razón por la cual esta historia importa tanto, porque no estamos hablando únicamente de un anuncio económico. Estamos hablando de una señal que podría anticipar el rumbo que tomará México durante los próximos años. Y cuando observamos todas las piezas juntas, la imagen comienza a ser cada vez más clara. Mucho más clara de lo que algunos esperaban. Mucho más clara de lo que algunos esperaban. Porque después de todo lo que hemos visto, resulta difícil ignorar la conclusión. La historia que muchos intentaron contar simplemente no coincide con los hechos. Durante meses escuchamos que México estaba perdiendo importancia. Escuchamos que las inversiones se irían. Escuchamos que la relación con Estados Unidos estaba al borde del colapso. Escuchamos que el TMEC corría peligro. Escuchamos que el país enfrentaría un aislamiento económico sin precedentes. Pero cuando observamos lo que realmente ocurrió, encontramos algo completamente distinto. Encontramos nuevas inversiones, encontramos nuevos proyectos, encontramos nuevas señales de cooperación y encontramos una relación económica que continúa avanzando. Por eso esta noticia generó tanto impacto, porque simboliza algo mucho más grande que una simple inversión. Simboliza una realidad que muchos se negaban a aceptar. México sigue siendo una pieza fundamental para América del Norte. Y quizás más importante aún, México está entrando en una etapa donde su relevancia económica es cada vez más difícil de cuestionar. Porque los números hablan, las inversiones hablan, los acuerdos hablan. Y cuando todas esas señales apuntan en la misma dirección, resulta imposible ignorarlas. Ahora bien,
Eso no significa que todos los desafíos hayan desaparecido. México sigue enfrentando problemas importantes: infraestructura, seguridad, competitividad, desarrollo regional. Son temas que seguirán estando presentes, pero una cosa no elimina la otra. Un país puede tener desafíos y al mismo tiempo convertirse en un destino atractivo para la inversión. Un país puede enfrentar obstáculos y al mismo tiempo fortalecer su posición internacional. Y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo. Por eso muchos especialistas consideran que estamos viendo el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde México tendrá la oportunidad de consolidar todo lo que ha construido durante los últimos años. Y si logra aprovechar correctamente ese momento, las consecuencias podrían ser enormes. Más empleos, más desarrollo, más innovación y una posición cada vez más fuerte dentro de la economía global. Quizás por eso esta historia genera tantas emociones, porque detrás de los discursos políticos existe algo mucho más importante. El futuro de millones de personas, el futuro de familias que dependen del empleo, el futuro de regiones enteras que esperan nuevas oportunidades, y el futuro de un país que busca seguir creciendo. Por eso cada inversión cuenta, por eso cada acuerdo importa, y por eso cada señal de confianza tiene un valor especial, porque representa una apuesta hacia adelante, una apuesta que difícilmente realizarían quienes creen que el futuro será negativo. Y esa es probablemente la lección más importante de toda esta historia. Al final, las inversiones no siguen discursos, siguen oportunidades, siguen estabilidad, siguen expectativas de crecimiento. Y mientras esas condiciones continúen existiendo, México seguirá atrayendo atención, seguirá atrayendo empresas y seguirá atrayendo recursos. Por eso la pregunta ya no parece ser si México seguirá siendo importante. La verdadera pregunta es, ¿qué tan lejos podrá llegar? Porque las oportunidades están ahí. La integración económica está ahí. La confianza internacional está ahí. Y ahora dependerá de las decisiones que se tomen durante los próximos años. Lo que sí parece claro es una cosa. El escenario que muchos anunciaban no ocurrió. La ruptura no llegó. Las inversiones no desaparecieron. Y la cooperación continúa avanzando. Por eso millones de personas observan con atención lo que viene, porque saben que los próximos años podrían definir una parte importante del futuro económico del país, y porque saben que México se encuentra frente a una oportunidad que pocas veces aparece en la historia. Si llegaste hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que México seguirá fortaleciendo su relación económica con Estados Unidos? ¿O piensas que los desafíos futuros podrían cambiar el panorama? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete a El Factor Mexicano, activa la campana y acompáñanos en los próximos videos. Porque mientras algunos siguen hablando del pasado, el futuro de México ya se está construyendo.